Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Estoy encantada, estamos encantados, todo el equipo docente, de poder hacer esta sesión de devolución de la PEC PAC 1 de la asignatura de Etnografía aplicada a la educación social. Es una nueva modalidad para nosotros en esta asignatura que, mira, ha llegado Raúl. Hola, Raúl. Es una modalidad nueva que vamos a compartir todo el equipo docente. Vamos a ver cómo sale, si os interesa, si os gusta. En ese sentido, estáis todos los alumnos y alumnas de todas las aulas invitados. Entonces, sois dos aulas de castellano y el resto es en catalán. La sesión va a ser hecha en catalán y en este caso la voy a liderar yo, que soy la profesora del aula de castellano, el aula 2, ¿vale? Entonces, voy a intentar mantener mi rostro de frente iluminado y no taparme la boca cuando hablo. También os lo pido que si vais a intervenir dentro de la sesión, hagáis lo mismo, porque luego hay alumnos que necesitan que el documento sea transcrito y es más fácil o que nos lean incluso los labios, y entonces es más fácil si lo hacemos así, ¿vale? Entonces os pido, pues eso, que todas las intervenciones sean así. Como ya he dicho antes de iniciar la grabación, si queréis apagar vuestras cámaras mientras que está siendo registrado la sesión, pues muy bien. Si no, sabéis que esto puede quedar como un material que puede ser compartido y entonces si tenéis algún problema, mejor apagarla. También podéis hacer las intervenciones sin encender la cámara, como queráis. Bueno, como decía, yo estoy muy contenta de hacer esta devolución y voy a explicaros un poco cómo va a ser la estructura. Vale, voy a comenzar yo haciendo una especie de devolución general de toda la PEC, ¿vale? De qué es lo que esperábamos de cada apartado, ¿no? De lo que os hemos pedido y con algunas reflexiones, anécdotas y temas que evidentemente tienen que ver con los trabajos que yo he corregido en mi aula, ¿vale? Por eso, aunque sabemos que bueno, dentro de la libertad de cátedra todos vamos dando las mismas indicaciones, pero a veces los resultados son bastante parecidos, va a ser familiar para todos. Y después de esta primera parte que voy a hacer yo, he estado ensayando y dura 30-40 minutos porque no me quiero mucho acelerar, también por temas de luego transcripción. Voy a dar paso al resto del equipo docente que está aquí con nosotros acompañándonos para ver si quieren, por supuesto, complementar, matizar, explicar, reexplicar cosas que no hayan quedado suficientemente claras con lo que yo he dicho o lo que queráis. Tenemos que dejar claro que es una sesión de devolución que tiene que ver con las notas que habéis tenido ayer de la PEC 1. En este sentido, no es una sesión para resolver dudas ni para comentar la calificación particular de nadie, ¿vale? Lo que queremos es que utilicéis esta sesión para entender qué tipo de ejercicio se tenía que hacer y entender aspectos sobre vuestra evaluación, ¿vale? A partir de ahora, esto quiere decir que cuando nos hagáis, pues alguna petición de revisión de nota, tenéis que relacionarlo con esta sesión. Es decir, no se trata de decir, revísame la PEC, sino yo he hecho este trabajo así, 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 y sin embargo tengo esta nota, es decir, os vamos a pedir que todas las peticiones de revisión estén fundamentadas en los contenidos que ya estamos trabajando en esta sesión. Bien, yo creo que ya no tengo que decir nada más. Como digo, empiezo yo, luego voy a dar la palabra al equipo docente y luego podéis vosotros intervenir. Bien, en mi aula, voy a intentar no hablar de mi libro, pero en mi aula las notas han sido, la verdad, que bastante bajas y en ese sentido, bueno, también para mí ha sido una estrategia educativa para vosotros porque me interesa que también seáis conscientes de que el ejercicio etnográfico es un ejercicio difícil. Sacar conclusiones a través de la descripción etnográfica es complicado y es normal, por eso también algunas personas que se han asustado con las notas les he dicho tranquilos, porque efectivamente todavía tenéis otro ejercicio de descripción etnográfica en la PEC 2, es una asignatura con un marcado carácter continuado y las notas se pueden completamente superar y superar la asignatura de manera correcta. Entonces, primero, ¿qué os pedíamos? Voy a ir al grano ya. ¿Qué os pedíamos con esta especie de descripción etnográfica en diario de campo? Os pedíamos una primera columna de descripción de la interacción humana que estaba sucediendo en las escenas y esta descripción a veces ha sido abordada como si fueseis marcianos y bajaseis a la Tierra. Cuando nosotros os estábamos ofreciendo un documental que ya tenía bastante información,
de lo que ibais a observar. Os pedíamos, de hecho, primero visualizar todo y a continuación centraros en algunas escenas. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces no se han ni identificado el lugar. A veces habéis dado más información de dónde estoy yo, ¿no? Estoy en mi casa tomándome un cafetito y voy a encender el ordenador, que no lo que estaba pasando en la propia escena. Entonces, este ejercicio se tenía que abordar directamente entrando a la situación, ¿no? Estoy observando una situación de la vida cotidiana de una familia que vive en no sé dónde, ¿vale? Esto era importante, porque no es lo mismo definir una situación que está pasando en un contexto que en otro. Y este escenario tenía que estar descrito. Es cierto que había que suspender el juicio, pero es una escena cotidiana de una familia que vive en Namibia, en un grupo étnico, tal. A partir de ahí, primero se tenía que describir el entorno, el ecosistema, con el mayor número de palabras que sepamos. Esto también me ha llamado la atención, la poca variabilidad que ha habido para definir los entornos, porque a veces se decía simplemente es un entorno seco y árido. Bueno, seco y árido es mi pueblo de Guadalajara y no es Namibia. O sea, es un lugar del continente africano. Es decir, vamos a dar muchos más datos porque lo que está sucediendo está relacionado con el entorno donde sucede. Si había que buscar sinónimos para explicar ese tipo de llanura, ese tipo de lugar, ese tipo de temperatura intuida, se hacía. Se tiene que enriquecer el contexto. Ahora en la PEC 2 estáis viendo lo importante que es el contexto, ¿vale? De esta descripción del escenario había que describir los protagonistas, ¿no? de las escenas. Entonces, bueno, era importante decir qué personas están y luego no cada vez que aparece un nuevo protagonista en la escena volverle a describir, porque ya sabemos que es una familia y entonces, en ese sentido, bueno, pues no hace falta que cada vez tengamos que describir los avalorios que tiene cada persona, que no sé qué. Esto también se ha hecho y han hecho muy confusas todas las partes de descripción de la zona 1. De hecho, a algunas personas os he puesto, no sé cómo lo habrán hecho el resto de mis compañeros, pero he puesto algunas interrogaciones cuando no entendía por qué se estaban aportando algunas informaciones. Entonces, en esta columna 1 hablo del contexto, había que describir el contexto con más información, los protagonistas y luego la interacción humana, las acciones que estaban pasando. Muchas personas habéis hecho una descripción casi cinematográfica. Veo un pie, veo un tobillo, veo una pantorrilla. No podemos describir así. Cuando, como educadoras sociales que utilizan técnicas etnográficas, vayáis a observar, por ejemplo, una sesión en un centro cívico de una formación, no vais a llegar diciendo, veo una pierna, veo un chándal. Vais a decir, esto es una sesión que está pasando esto, hay X personas, evidentemente el campo visual está reducido y en este caso, como estamos describiendo a través de una cámara, de un director, las imágenes, pero estás viendo una señora sentada, ¿no? Entonces, había que no fragmentar la información. Y en este sentido, a veces simplemente se trataba de volver a leer la columna 1 y hacer el ejercicio que un poco os pedíamos. ¿Una persona que no ha visto el documental con vuestra columna 1 puede entender lo que está pasando ahí? Porque a veces no. A veces es una confusión de orden, de palabras, que no se sabe lo que está sucediendo, ¿vale? Entonces aquí era importante hacer un ejercicio organizado, donde hay un espacio, donde hay unas personas y donde hay unas interacciones, ¿no? Atención porque, y esto siempre lo digo, lo llevamos diciendo desde la asignatura de antropología pedagógica, luego diversidad y ahora etnografía. Atención con los prejuicios que tenemos en las categorías. Atención con raza negra, volvemos a utilizar esta frase, sabemos que el concepto de raza negra es un concepto que forma parte, que está muy criticado, que si se quiere utilizar, se tiene que utilizar desde un lugar y justificando muchísimo por qué está diciendo. Si no se utiliza raza negra para describir a las personas negras, estás utilizando también un concepto racista. Se está utilizando, por ejemplo, la palabra tribu, que atención, porque desde la misma antropología, y esto también se ha visto en antropología pedagógica, tribu hacía referencia a un grupo organizativo tan sumamente simple y rudimentario que tenía más que ver con la mirada sesgada del antropólogo que lo estaba mirando que no con el grupo en sí. Es decir, tribu se desecha, se sigue utilizando, está en la RAE hay muchas cosas, pero intentemos evitar utilizar la palabra tribu, sobre todo además cuando se utiliza casi siempre para hablar de otros grupos
geográficos, culturales, lejanos a nosotros, ¿vale? Utilicemos siempre mucho mejor el grupo sociocultural para referirnos a realidades de personas, aunque sean pocos, aunque sean pocas personas, no tenemos por qué utilizar esta palabra. También taparrabos. Entiendo que taparrabos es una manera de escribir, es algo que de alguna manera animaliza, porque las personas no tienen, los hombres, las mujeres no tenemos rabo, tenemos genitales en todo caso. Entonces, utilizar, no digo que estén mal utilizadas en concreto, que esto va a llevar a ningún suspenso, no, en muchos las he estado marcando, pero quiero que seáis capaces de cuestionar por qué utilizamos algunas expresiones que aluden a esta rudimentariedad, primitividad, animalidad, precisamente cuando estamos definiendo a unas personas y no en otros casos. Nadie se le ocurriría a lo mejor hablar de tribus en otro contexto o hablar de taparrabos cuando vemos algo diferente, ¿vale? Entonces, todas estas categorías llevamos ya cuestionándolas desde antropología pedagógica, sería importante ya no seguirlas arrastrando porque estáis ya en el último curso, espero que para muchos de vosotros lo sea, como educadores sociales. También, atención con esta mirada sobre lo observado que parte de la carencia, ¿vale? Parece que no tienen, como no tienen pañales, como no tienen agua, como no tienen un grifo, como no tienen... Bueno, vamos a intentar observar lo que hay, porque hay muchas cosas. Como no tienen juguetes, es como ya partir de la base de que tendría que haber una serie de cosas y ahí no hay. Y esto me recuerda a algunos trabajos que hay de crítica a los proyectos de cooperación en los que se define a las poblaciones destinatarias de determinadas ayudas en clave de déficit. Vamos a ver, ¿no tienen juguetes? Tú puedes pensar, pues mira, los niños lo que tendrían que tener juguetes. Es una alternativa, se pueden tener juguetes. Pero el hecho de definirlo en términos de carestía, cuando esos niños están bastante entretenidos, además en el caso en el que nos ocupa, bueno, da cuenta de una mirada que no es la mirada que tenemos que tener situada como educadores sociales críticos que utilizan herramientas etnográficas. Me ha interesado también la inexistencia de una categoría que es la categoría coesposa. Las personas que habéis hecho el trabajo, me imagino que todos habéis visto la imagen, pero algunas habéis hecho el trabajo específicamente sobre el grupo INVA y entonces este es un grupo que es polígamo y las relaciones entre esas dos mujeres ellas son coesposas, ¿vale? Es curioso porque y esto lo utilizo no como una falta de vuestros trabajos, pero sí para que seamos conscientes de lo que no conocemos, no describimos, no vemos. Ellas son coesposas y entonces, como nosotros estamos acostumbrados a un estilo de familia determinado, no podemos imaginarnos ni nos hemos podido hacer preguntas de cómo se estructura una familia polígama, qué relaciones existen entre las diferentes esposas en función de su lugar en ser elegidas o entrar en el grupo, qué relaciones de sororidad o de rivalidad pueden existir, qué efectos tiene esto sobre los niños. Es decir, este ejercicio también es una mirada para darnos cuenta de algunos elementos que no estamos viendo porque no forman parte de nuestra realidad, ¿vale? Y atención, porque familias polígamas, a pesar de que la poligamia está formalmente prohibida en España, también os encontraréis en nuestro territorio y como educadores sociales también trabajaréis con ese tipo de familias y tenéis que estar colocados en esa manera de entender que hay muchas clasificaciones y formas de organizarse las personas más allá de la familia nuclear. Bien, he visto que hay bastantes confusiones con el tema sexo-género. Entiendo que todavía estamos en esta batalla dialéctica, ¿no? Pero es súper curioso cómo a muchas mujeres, sobre todo la escena de que estaban, por ejemplo, amamantando, no se les denominaba mujeres, ¿no? Era como, bueno, el género no lo sé, o el sexo. Atención, aquí era importante, son mujeres que están, que tienen pechos, que están sexuadas y de hecho es que esa clasificación suya, esa sexualidad suya les está haciendo ser percibidas de una manera tan brutal que de hecho sabéis que las clasificaciones sexuales determinan en muchos casos lo que están haciendo dentro de la organización en la que viven. No es baladí que ellas que están dando el pecho estén en el lugar, estén en esa casa, ¿vale? Y que cómo vemos cómo pasan los hombres, sexuados hombres, ¿vale? Entonces, no tengamos miedo a utilizar categorías como sexo, a lo mejor el género nos puede costar más porque no sabemos si son sociedades que son binarias o podemos entrar en más confusiones, pero en esos términos era importante definir en ese sentido porque sí que tiene un sentido, ¿no?
en todos los casos lo tiene, que haya mujeres las que estén haciendo unas cosas y sobre todo cuando estamos hablando de bebés tan pequeñitos, ¿no? De partos, lactancias, etcétera, el hecho de que sean de sexo femenino. Atención también con los juicios etnocéntricos. Son normales, los llevamos cuestionando desde antropología pedagógica, como he dicho, luego en diversidad, interculturalidad y educación social también, y aquí también evidentemente se han colado. Y es importante que si se tienen, salgan, porque es la única manera de moverlos. Entonces, algunas escenas han despertado, lo he escrito, asco, angustia, incomodidad, sensación de negligencia. ¿Por qué también? Porque nosotros somos muy perversos y os hemos puesto a observar vidas de niños. Entonces, los niños nos despiertan a todos como mucha vulnerabilidad, ¿no? Y entonces yo he visto ya gente que era como, por favor, esa señora que se levante y no... Bueno, pues me está dando mucha cosa de por qué no están haciendo eso, ¿no? Como, entonces, todas estas emociones que tenemos cuando nos encontramos con otras realidades culturales es lo que se llama el shock cultural, ¿vale? Y esto es que es muy importante conceptualmente que lo entendamos así. El shock cultural tiene que ver con esta emoción que nos surge ante la idea de encontrarnos con otras realidades. Y shocks culturales, si trabajáis en contextos de diversidad, vais a tener varios, vais a vivir bastantes, ¿no? Y es importante conocer qué es lo que nos hacen sentir otras maneras de organizar, otras maneras de pensar, otras maneras de sentir a las nuestras. Entonces, en ningún caso, esto es el shock cultural y no es esta especie, como a veces se ha definido, incompatibilidad entre culturas. Dos culturas entran en shock porque no pueden. Es imposible que no haya convivencia cultural, porque convivencia intercultural ha habido siempre. El shock es exactamente esta idea de a mí me está despertando esta emoción negativa y no pasa nada, insisto. Es importante reconocerla, pero hacer este trabajo introspectivo para poderla, en todo caso, cuestionar y moldear. Y aquí vamos al tema de la higiene, porque el tema de la higiene ha despertado bastante angustia y a veces no ha sido considerada como lo que es una categoría cultural. La higiene en los grupos humanos se desarrolla como a partir de diferentes umbrales. Cada grupo cultural define y considera cuáles son los umbrales de higiene que tienen que ver con su funcionamiento y depende en mucha medida de los recursos, de las tecnologías, pero también con otras creencias, ¿vale? Es decir, si hacen una cosa no es necesariamente porque no tengan agua, si hacen una cosa no es necesariamente porque tengan mucho agua, porque, por ejemplo, el hombre este que está tirando el agua con el niño con la ducha y le pega unos baños turcos impresionantes, a veces eso se está haciendo en contextos de sequía extrema, pero tenemos una relación con el agua que no está relacionada con el recurso, ¿no? Entonces, la higiene también es una estrategia adaptativa. Los niños tienen que entrar en contacto con sus contextos y tienen que contaminarse. Y contaminar tiene una acepción muy negativa, pero la tenemos que entender desde esta perspectiva positiva, de ayudarnos a vivir y a entrar en un contexto determinado que nos va a tocar vivir, ¿no? Atención, porque esta categoría, nosotros, por ejemplo, se sabe que en muchos lugares la pandemia de COVID ha generado unos cambios culturales en la percepción de la sociedad que ahora mismo mucha gente ya va con el liquidito y toca a un perro y me lavo las manos y me estoy lavando, cuando a lo mejor eso lo que nos está haciendo es desproveyendo de lo que necesitamos para verdaderamente tener una relación equilibrada con el entorno bacteriano con el que nos vamos a relacionar. Luego, además, atención con esto, porque, por ejemplo, en muchas zonas rurales de Senegal sucede que a la gente que viene, por ejemplo, muchísimos, bueno, españoles o europeos en general, siempre se dice que no cojas a los niños así con el bracito, así, ¿vale? Porque generalmente los niños están circulando por ahí, con el culo al aire, hacen caca, se limpian con cualquier cosa y siguen jugando, ¿vale? Entonces, no se les tendría que coger así. ¿Esto significa que esos niños sean sucios, que a sus madres no les importa? Bueno, habría que venir a ese mismo pueblo y en este sentido Eva Bretones lo dice también, ¿no? Ámbitos y momentos culturales. Como luego el día grande, que puede ser el viernes en comunidades musulmanas o domingo en comunidades católicas, ¿cómo van esos niños? Que llevan el pelo recién cortado, con ropa a medida, con todo perfectamente níquel, para presentarse, para formar parte de una actividad de la comunidad. Entonces, no es que esos niños vivan así, no hay que coger y decir, hacer juicios, ¿no? De no, porque las madres, porque tal, porque cual, sino en ese momento se considera que en la cotidianidad el niño tiene que ir de una manera y en otro momento eso va a cambiar, ¿vale?
Entonces, esto es importante. También me ha hecho mucha gracia porque igual que hay personas que se han horrorizado con respecto a las crianzas estas que tienen lugar en lo rural, hay también una romantización, ¿no? Que parece que es que aquello es la belleza y que todos lo que tendríamos que ir es debajo de una cabaña y estar ahí desposeídos de todo porque es lo más bonito. Bueno, se trata de tener una postura bien ubicada dentro del relativismo cultural y bueno, sobre todo reconocer esas emociones que forman parte y que formarán parte de vuestro trabajo como educadoras sociales siempre. Atención también este aspecto sobre el tema del juicio de los diferentes tipos de crianza. Atención muchísimo con la palabra apego y con la palabra crianza respetuosa, porque resulta que es que hay muchas diferentes maneras de criar a los niños y el apego siempre se produce. Es decir, cuidado porque, y esto es una sensación que yo tengo, pero hay cada vez más investigación en este ámbito, ¿no? Para la antropología, evidentemente, la mejor crianza es la que está preparando a adultos para estar en su entorno. Por supuesto, también luego confrontar su cultura, crear diferencias culturales, pero es la que está más adaptada, más en relación con esa pertenencia al grupo, ¿vale? Entonces, hay muchas maneras. Que nosotras tengamos una manera de criar, que además viene así como de unos momentos que yo veo desde últimamente están saliendo unos estilos de crianza que tenemos que ser muy críticos porque para mí estamos asistiendo como madres y como padres, ¿no? A un proceso de desposesión de nuestros conocimientos, ¿no? Respecto a criar. Es decir, ha criado desde hace millones de años la humanidad y aquí estamos todos. No digo yo que estemos todos muy bien de salud mental, pero bueno, que el proceso de criar, la crianza, los seres humanos hemos ido hacia adelante siempre, ¿vale? Y ahora resulta que se están cuestionando la crianza, que se están rompiendo los métodos de transmisión tradicionales de crianza, es decir, la comunicación intergeneracional. Ahora mismo tu abuela parece que ya no te puede decir nada de cómo se cuida un niño o tu madre tampoco. Ahora hay que ir a internet, hay que comprarse un libro o hay que pagar un gurú que te va a decir cómo ser una buena madre. Y atención, porque insisto, como educadores sociales críticos tenemos que ser muy conscientes de que determinadas corrientes se inscriben en esta idea de generarnos muchísimo malestar y muchísima, ¿cómo lo diría?, poca seguridad sobre nosotras mismas. Y las mujeres ya lo sabemos porque también lo hacen sobre nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, esta idea de decir, eres una mala madre si no compras esto, si no haces esto, si no haces este curso, ¿no? Entonces, atención con esta desposesión. Sabemos criar porque somos seres humanos y tenemos que fiarnos de nosotros. Y en ningún caso es necesario, o me imagino que si tienes algún problema fuerte, sí, pero pocas veces las personas están desposeídas de estos conocimientos y no tenemos que permitir estos cortes de cadenas de transmisión cultural, ¿no? Que también tiene que ver con, bueno, que ha tenido que ver con las maneras en las que se hacen las cosas en todos los lugares geográficos y culturales, ¿no? Entonces, esta insatisfacción que se activa constantemente, ¿no? En un contexto capitalista que produce consumo, pues también la tenemos nosotras que cuestionar. Entonces, esta idea de el niño tiene que ser constantemente estimulado y le tenemos que poner tal y hay que comprar una cuna que luego tal y hay que ponerle música de clavicordio del siglo XVIII porque así va a ser más tal, atención porque es un estilo de crianza, atención también con llamar a este estilo de crianza respetuoso, podemos poner un nombre, pero cuando pones a un estilo de crianza respetuoso parece que los otros no lo son. Y sí, se cría a los niños con respeto desde muchos lugares y tenemos que hacer este reconocimiento de que hay un modelo, hay diferentes modelos de crianza, ¿vale? También atención con estos, porque afortunadamente no hay muchos estudios que estén avanzándose a hablar de relaciones entre estímulos e inteligencias futuras, porque, bueno, ya sabemos lo que pasa a veces con la ciencia, ¿no? Cuando se hacen estudios de inteligencia, sucede que al final resulta que los que salen más inteligentes son los niños que forman parte del sustrato cultural de las personas que han diseñado los materiales. Entonces, claro, es un poco tramposo, ¿no? Evidentemente que un niño que se críe aquí, nosotros tendremos una expectativa sobre lo que queremos, el tipo de inteligencia que queremos que desarrolle y haremos unas cosas, y un niño que se desarrolla en otro lado, los padres harán otras cosas. Pero sobre todo, atención con esto. Entonces, esto tiene que ver con la primera y segunda columna. La primera columna tenía que describir la acción, tenía que describir el entorno, tenía que describir los protagonistas de la acción y luego lo que estaba pasando.
de manera ordenada, de manera significativa, con el juicio suspendido. La segunda columna vamos un poco hacia la interpretación cultural, ¿vale? ¿Qué es la interpretación cultural? No solamente preguntarnos de ¿serán hermanos? ¿Le picará un ojo? Que también nos lo podemos pensar, sino también pensar en el ejercicio que realmente es la etnografía, que es de la práctica situada, de lo que yo estoy describiendo en la columna 1, sacar alguna conclusión sobre formas de pensar, sentir y actuar de ese grupo, ¿vale? Entonces, si yo, por ejemplo, estoy identificando que ante un niño está llorando, la madre no está respondiendo, que no significa que no haya respuesta, es una respuesta de ignoración, ¿vale? Puedo empezar a sacar algunas conclusiones sobre qué puede estar pasando ahí, porque como dice Bretones, todas las acciones son profundamente culturales. Si un niño está haciendo pipí y no tiene un pañal, y es que también esto ha sido el no pañal, ¿no? Y está en una tal, también tenemos que tener en cuenta lo importante que es para esa persona que le ha puesto una mantita, el fluido de su bebé y lo que puede significar en ese contexto y por qué esa persona está decidiendo que ese fluido en constante no necesita de una especie de contenedor. Porque todo, como digo, el tener un pañal constantemente en los niños también podría ser analizado como una práctica de la cual deriva formas de pensar, sentir y actuar, por ejemplo, con la higiene, que la caca no se vea, que la caca no se caiga, que la caca no esté ahí, ¿vale? Que el culito de mi niño sea una especie de cosa blanco nuclear siempre, ¿vale? Que ni mejor ni peor, pero esa práctica situada nos está diciendo cosas que tienen que ver con formas en ese grupo de pensar, de sentir y de actuar, que es un poco la cultura. Este ejercicio es muy complicado y no os estábamos pidiendo un ejercicio etnográfico porque no sois antropólogos. De hecho, desde la antropología a veces también hay mucha dificultad para hacer etnografía, ¿no? Pero un poco sí, ya os dábamos bastantes como elementos para que pudieseis hacer estas relaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasaba en el apartado 3? En el apartado 3 se supone que se avanza más hacia la interpretación cultural y sobre todo os dábamos 5 ítems que Eva Bretones plantea para exactamente poder hacer un estudio pormenorizado, analítico, de lo que puede estar pasando, de lo que podéis imaginar a través de las diferentes experiencias. No entiendo qué ha pasado, pero mucha gente no trabaja esos ítems que están escritos en el enunciado. Entonces, ¿qué había que hacer? Coger esos y hacer lo que se pide. Y también, atención, porque os estamos dando también pistas para la PEC 2. No olvidéis lo que se está pidiendo en cada apartado y responderlo. Entonces, estábamos pidiendo las diferentes ejemplos, o sea, por ejemplo, los diferentes ejemplos, qué pasa, ¿no? Cuando todas las acciones, los agentes de educación forman parte del grupo nuclear, o cuando en otros bebés eso lo hacen especialistas que están deslocalizados, o qué pasa con el papel, pues no sé, de las tecnologías dentro de los niños, ¿no? El hecho de que los niños circulen por sitios donde hay extraños, o que, por ejemplo, haya niños que directamente estén completamente introducidos en ambientes adultos, ¿vale? En la vida cotidiana, y otros ejemplos en los que se intentan generar a través de tecnologías una especie de pequeño mundo infantil que son los juguetes, ¿no? Te voy a dar la planchita que es de color rosa, te voy a dar no sé qué para que no estés con mi plancha y con tal, porque no, porque esto es de los adultos. Hay esta diferenciación y en otros entornos no lo hay. El niño directamente experimenta de manera directa con objetos del mundo adulto sin haber hecho una creación o una apropiación que no deja de ser una construcción cultural de lo que el niño, con lo que el niño tiene derecho a tocar o que puede tocar por diferentes condicionantes. Atención también todo este tema de los juguetes y el capitalismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué es importante hacer este ejercicio? A veces me ha dado la sensación de que no se comprendía o he visto a veces trabajos como tan fuera del mundo que me daba la sensación de que no se entiende bien por qué os estamos invitando a utilizar técnicas etnográficas como educadores sociales. Pensad que, por ejemplo, yo cuando cuando me gradué como educadora social, una de mis primeras prácticas, porque yo tenía tres años de prácticas, fue visitar con equipos pluridisciplinares domicilios. Visitábamos domicilios de muchas personas y no os podéis imaginar. Luego se hacían informes en los que evidentemente yo ni pinchaba ni cortaba porque era una educadora en prácticas, pero bueno, había personas que
ya como educadoras, ya como trabajadoras sociales, estaban escribiendo informes sobre lo que estaba sucediendo en esas casas. Y eso tenía una importancia importante, perdonad por la redundancia, para la vida de esas personas, ¿vale? También, por ejemplo, trabajando en casas de acogida o en centros, vais a tener que replicar cotidianidades, pero es que esas cotidianidades las vais a tener que replicar con personas que vienen de lugares geográficos y culturales diferentes. Y todas esas personas, vosotros vais a tener que vehicular una cotidianidad. Y ahí tenéis que desafiar lo que es normal, lo que es lo establecido, lo bueno, lo higiénico, la hora correcta, el horario que tiene que ser, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si solamente legitimamos una forma de pensar y encima no la consideramos cultural, estamos siendo educadores que llevan a cabo prácticas etnocéntricas. Por ejemplo, me ha llamado muchísimo la atención que para muchas personas la única manera de criar es la supervisión constante por parte de un adulto hacia el niño, ¿vale? Y bueno, se ha cuestionado mucho estos niños pequeños que están cuidando de un bebé. Incluso, bueno, ¿cómo puede ser? ¿Cómo le dejan esta responsabilidad, no? Que tiene que ver con esta idea de pensar que los cuidadores solamente pueden ser adultos y tienen que establecer un contacto constante con los bebés porque no hay otros cuidadores. Sin embargo, hay muchos grupos y no hace falta que nos vayamos tampoco a grupos muy lejanos. Tendréis que preguntar a nuestras familias cómo se han criado en contextos de familias más extensas, ¿no? Entonces, claro, tú vas a lo mejor a una casa, te pones a hablar con una madre, ves que tiene un bebé y que el bebé no lo ves durante 30 minutos y es que ese bebé le pueden estar cuidando otras personas, otros niños que para ti no están legitimados como cuidadores, pero en ese sistema familiar sí lo son y existe y es perfectamente válido, ¿vale? También me ha hecho gracia porque decían, es que ese niño está imitando a la madre. Decir que un niño, porque cuide un bebé, imita a la madre, es no cuestionar, o sea, no legitimar el papel cuidador que tienen los agentes otros niños. Claro que sí. Esta idea del niño este que con 4 años no puede hacer nada también es una construcción cultural, 4, 5, 6 años, ¿vale? Entonces, atención con esa visión sesgada que puede generar prácticas profesionales etnocéntricas, ¿vale? Entonces, en líneas generales, yo os quería decir esto. La columna 1 respondía a una descripción bien ordenada, que tuviese sentido por sí misma, que fuese densa, que tuviese el juicio suspendido. La columna 2 con primeras hipótesis que nos dan más información, que nos hacen preguntas, que nos permiten establecer links. Y la última pregunta tenía que ver con este trabajo organizado, con citas teóricas. Claro que sí, cada vez que se utiliza alguna, ¿no? Que hay también cuestiones de cuántas citas tengo que poner en el texto. Las que sean, si estás citando mucho, mucho, si estás citando poco, pues poco. Pero aquí había que citar. Y cada vez que se hace alguna aportación sobre lo que plantea Eva Bretones, se tiene que decir Bretones. Cada vez que estás utilizando una aportación que sale del diario de campo, pues igual, ¿vale? Entonces, a partir de ahora, lo que yo os pido es que después de esta visualización, hablo también para los que no están aquí, sino que lo van a ver a posteriori, podáis acercaros a comprender vuestra nota. Y entonces, a partir de ahora, cuando vayáis a hacer una petición bueno, pues, oye, ¿por qué he sacado esta nota? Si no estáis de acuerdo, lo hagamos a partir de un criterio que ya hay de contenido, ¿vale? Lo digo porque estamos utilizando este método justo para tener si queréis, ¿no? Pues peticiones de revisión de nota, pero ya basadas y fundamentadas en un contenido. Oye, mira, yo he hecho esto bien, he hecho esto bien, he hecho esto bien y tengo un 3. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues ahí hablamos, pero tienen que estar de esta manera fundamentadas. Yo no tengo ya nada más que decir. Paso la palabra, si os parece bien, a los diferentes miembros del equipo docente y luego, si queréis, habláis vosotros. Bueno, si queréis decir algo, podéis iluminar vuestra cámara si queréis. Ahora nadie quiere decir. Hola. Hola. ¿Sí? Hola, Maite, ya se te oye. Vale. Bueno, yo quería hacer una aportación muy breve, porque, bueno, Bea nos ha hecho aquí una devolución magistral, con todos los elementos, bueno, ¿no? a tener en cuenta. A mí hay un tema que Bea no ha comentado y que en mi aula ha salido varias veces y es sobre
sobre la función que hacen los hombres, ¿no? La función que hacen los hombres y entonces cómo no vemos cómo no y decís pues eso no que en el caso de Pony Hao y Bayergerhal pues casi que no aparecen hasta incluso no en el caso de Pony Hao pues había algunas personas que claro porque quizás estarán lo digo de forma irónica, pero para descontextualizar un poco y que se entienda, ¿no? Claro, es que quizás pues estarán cazando porque tienen, ¿no? Que pues no, o la subsistencia, los alimentos, y hasta incluso en algunas personas también de forma irónica le comentaba, vale, y no cazan el resto de padres en el sentido de que no van a trabajar ellos también, ellos invierten todas sus horas y están al cuidado de sus hijos. Entonces, ¿por qué no nos cuestionamos también eso? Y a la vez, esto nos hace, que también lo he comentado en la devolución grupal, es decir, pocas personas os habéis cuestionado la mirada intencionada o no del director del documental. Porque claro, aquí también, ¿no? Este documental pues responde a un encargo y este se hace con una mirada, a veces puede ser una mirada más o menos guiada de la empresa o la institución que te haga el encargo, pero no deja de ser también la propia mirada del director, ¿no? Y quizás el hecho, ¿no? O cuestionarnos de que no aparezcan puede ser que sea también cuestión de una intención o de una mirada intencionada, ¿vale? ¿Qué más? Y luego otra cosa, ¿no? que yo iba marcando en las packs es el tema de la edad, ¿vale? Y los diferentes años. Me he encontrado diferentes años, cada uno, ¿no? Pues hacía una aproximación de la edad que podían tener los niños y bueno, pues muchísimas, 5, 4, 3, 6, o sea, muchísimas y cada uno pues como que lo veía de una forma diferente. Y esto sí que me ha hecho reflexionar ahora con lo que decía Bea, ¿no? Es decir, cómo categorizamos, evidentemente, bajo nuestra percepción, pero el hecho de ponerle una edad u otra hace precisamente pues eso, que nos sirva para legitimar si ese niño está capacitado o no para cuidar, ¿no? Para cuidar al hermano, para cuidar tal. Contra menos edad le pongamos, más es nuestro grado de preocupación de, ostras, cómo le está cuidando, ¿no? al otro hermano. Y sobre todo también con lo que decía ahora Bea. Nos cuestionamos esto, evidentemente siempre de otras culturas, y de cuanto más lejanas estén o como más exóticas nos parezcan, pues como que más no lo cuestionamos. Pero en cambio, con lo que decía Bea, yo creo que si algunos de vosotros ¿no? hacéis pues el trabajo de preguntar a vuestros abuelos, abuelas, cómo ellos, ¿no? Era el cuidado, muchos de ellos también estaban al cargo de se tenían que quedar al cargo pues de sus hermanos y eran menores o también eso, ¿no? La entrada laboral, ahora estamos, ¿no? Ostras, la entrada laboral, pues tú preguntas a cualquier persona mayor y trabajaban, pues muchos ya desde los 14, 15, y entonces, pues también eso, el hecho de decir es que no hace falta mirar ni cuestionar o mirar bajo esa mirada que cuestiona ¿no? Lo que hacen los demás, sino que, bueno, si nos miramos a nosotros mismos y nos miramos ¿no? en diferentes etapas, pues como las culturas ¿no? son dinámicas, van cambiando y vamos adaptándonos al contexto en el que vivimos. Y en principio era lo único que quería apuntar, lo del el hecho de los hombres y lo de pocos os habéis cuestionado la mirada intencionada, ¿no? De las escenas que se graban y por qué. Muchas gracias, Maite. Muy bien. Karma, tenías levantada la mano. Sí, sí. ¿Me estáis escuchando bien? Sí, Sí. muy bien. Vale. A ver, yo quería añadir una coletilla más a lo que decía Maite y luego recalcar algo que para mí es importante, que Bea ha tocado así por encima, pero que a mí me gustaría concretar. En referencia a la edad, me gustaría añadir
que la importancia que culturalmente nosotros le damos a la edad, ya no tanto para qué cosas se pueden hacer o no, sino como una manera de ordenar el mundo, una manera de movernos en un mundo donde todo parte de una edad o de un número, hay infinidad de culturas que eso no es así. Por tanto, en mi aula lo que he repetido mucho es, ¿era tan importante saber la edad? Y la segunda pregunta, que enlaza con lo que dice Maite, si es tan importante, ¿por qué es importante? ¿No? O sea, a mí no me hace ninguna falta saber qué edad puede tener Bayar o Ponijao, me da igual, porque en ese contexto eso no es importante. Esto por un lado. Y luego, también pensando en mi aula, he insistido mucho, quizá porque yo doy historias de vida, de la importancia del contexto, ¿no? No me pongo solo a mirar la tele y veo el documental, es igual que si voy a hacer trabajo de campo, no voy directamente a hacer trabajo de campo sin ningún tipo de información. O sea, es importante contextualizar, ni que sea brevemente, aquello que vamos a ver. Con lo cual, yo en mi aula he encontrado mucha gente que directamente me ha descrito lo que ve. Pero la realidad es que cuando tú vas a hacer trabajo de campo te informas de lo que vas a ver. Por lo tanto, no está mal, por ejemplo, hablar de Namibia o no estaba mal hablar de Mongolia. Porque luego se utilizan conceptos, sobre todo en el caso de Mongolia, como muy específicos de, por ejemplo, cómo se llamaba la construcción en la que vivían, pero en cambio no explicáis o no se explicaba nada absolutamente del contexto donde se estaba moviendo, que en este caso es Mongolia, ¿no? Entonces, yo ahí sí que insistía en que, por favor, pensemos un poco en contextualizar, y el contexto para mí no deja de ser el decorado donde se está moviendo esa persona, esas personas que estamos viendo, ¿vale? Solo era eso. Muchísimas gracias, Carmen. Vale, me gustaría seguir a mí, ¿me oís? Sí. Pues mira, hilando un poquito con lo que comentaba Carmen, ¿vale? Es verdad que yo también me he encontrado mucho que van directos a la descripción, ¿no? Que en muchos casos lo que estamos haciendo es directamente ir a la tabla, ¿no? Y colocar la tabla sin una introducción, sin explicar un poquito qué secuencia hemos elegido o solamente poniendo la secuencia arriba y ya está con el minutaje. Entonces, bueno, creo que hay que darle un poquito de peso, ¿no? a lo que vamos a hacer y poder explicar un poquito al principio, poder introducir. En un documento académico tenemos que hacer una pequeña introducción. Yo no estoy pidiendo una página entera, no, pero sí 2, 3 líneas, ¿no? Que nos ubique un poco y diga, bueno, pues este ejercicio lo que vamos a hacer es esto, ¿no? Y un poquito que podamos tener este formato metido un poco ¿no? en nuestra cabecita para poder hacerlo todos con este peso que tiene más académico. Es verdad que a nivel de contenido yo creo que lo habéis sacado todo. Eva, Bea, muchísimas gracias por tu retorno, porque ha sido realmente muy completo. Yo iba tachando, ¿no? todo lo que ya habías dicho para luego poder hacer mi pequeña aportación y me he quedado prácticamente sin nada que comentar. Sí que, aunque no quiero que mi aportación suene desde la carencia, sí que me gustaría decir qué cositas creo que no tienen que pasar, ¿no? Ahora ya sabemos qué es lo que teníamos que hacer y qué cosas sí que tenían que estar introducidas en el ejercicio, pero me gustaría poder destacar qué cosas no deberían de pasar. Por ejemplo, me he encontrado con que no se cita correctamente, que no se cita correctamente, entendedme, que no se sabe de dónde sale la información. Hay muchísima información, hay gente que se ha dedicado a buscar información sobre la cultura imba y está muy bien, me ha parecido muy correcto porque es un punto de contexto, pero no dicen de dónde sacan toda esta información y hay muchísima. Entonces me sorprende que tengan tantísima información y no sepamos de dónde viene, ¿vale? Entonces yo agradecería que esta cita se hiciera correctamente. Luego también me he encontrado con muchos casos en los que no se ha hecho la comparativa entre diferentes niños, ¿no? entre diferentes bebés, sino que todo el rato se ha estado hablando única y exclusivamente del bebé o de la bebé de la que se había elegido la secuencia, con lo cual creo que ahí también pierde un poquito de valor, ¿no? la reflexión.
luego también me he encontrado muchas descripciones o resúmenes, ¿no? Cuando realmente no estábamos pidiendo que resumierais. Sobre todo en el apartado 3, no se trataba de resumir qué es lo que hemos visto, sino que se trataba de hacer toda una reflexión que tenía que ver con conceptos clave, ¿no? Pues con agentes socializadores, con transmisión cultural, con estrategias socializadoras. Y luego, pues citas que tampoco tienen que ver con lo que estamos desarrollando. Sí que, ya para acabar, me gustaría poder agradecer cuando se han realizado comparativas con los casos de Spindler, por ejemplo, que me han parecido muy interesantes y muy acertadas, porque creo que eso le ha dado mucho valor y me ha hecho ver que hay muchas personas que realmente han acabado de entender y han ido encajando todas las piezas, ¿no? El documental, los materiales que han leído, incluido no solo los módulos didácticos, sino también otras lecturas que hemos aportado para que, bueno, realmente puedan hacer este encaje y se vea que los objetivos de aprendizaje se han conseguido. Y ya, hasta aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Anabel. Karma, Maite, tenéis las manos levantadas. Vale. ¿Quién la ha levantado primero, Carmen o yo? Sí, igual. Vale. Bueno, yo comentar, y comentar ahora también en positivo. El hecho de que, como decía Bea también al principio, somos conscientes de que os hemos pedido un trabajo que no es fácil, ¿vale? Primero el de simplemente pararse a sentar, a observar y a describir, y a hacerlo de una forma densa, ¿vale? Que, bueno, tiene sus dificultades, pero como decía Bea al principio, ¿no? Bueno, de eso se trataba y era también pues nuestro proceso de transmisión o de aprendizaje, ¿no? Que es el que queremos que tengáis tanto con esta PAC como en la segunda que estáis haciendo ahora. Y luego con respecto pues al hecho ese de cómo describimos al otro, sí que es verdad que evidentemente hay cosas que cuando son reflexiones o formas de escribir, pues desde el prejuicio y dando como, o sea, sin cuestionar, pues evidentemente, ¿no? Eso sí que a la hora de evaluar, pues se penaliza, porque lo que ya hemos hablado, ¿no? En el resto de asignaturas que hemos trabajado. Pero sí que es verdad que ha habido muchos de vosotros que aún, o sea, habéis sido sinceros en el sentimiento, ¿no? Que os ha podido transmitir lo que estáis viendo, en la y hasta incluso, pues eso, ¿no? Diciendo que, bueno, que os cuestionáis esto, pues os cuestionáis el tema de la higiene, pero sí que es verdad que siempre desde una mirada o desde una forma de escribirlo del respeto. Y a mí también lo que me gustaba y sobre todo gente que lo hacía en el apartado 2, porque a veces en el apartado 2 ha habido como más confusión, ¿no? Muchas veces algunos era como una continuidad del 1, del apartado 1, y como seguíais escribiendo, no, el apartado 2 era más pues eso, ¿no? Era una reflexión, unas anotaciones fuera, indirecta, ¿no? Como ya fuera del campo, donde el objetivo era pues cuestionarnos y hacer unas posibles hipótesis, ¿no? Y entonces, como muchos, esa forma de describir al principio que podía contener como sesgos o prejuicios, sí que en el apartado 2 pues os hacíais como preguntas, ¿no? O como forma de escribir, pues diciendo, pues quizás sea la forma en la que los hermanos se relacionan y tiene, entonces incluso alguno, ¿no? Ponía, tendré que investigar más, ¿no? Que es lo que, y que precisamente cuando hacemos un diario de campo y los que en este caso somos antropólogos y hemos hecho etnografía, evidentemente un diario de campo no se trata de una sola observación, sino que se trata de una serie de observaciones continuadas y es lo que nos va facilitando, ¿no? Pues todo eso, el ir planteándonos preguntas, hipótesis y luego ir desarrollarlas. Pero sí que es verdad que muchos de vosotros también, aún ese esfuerzo, ¿no? de describir, habéis tomado conciencia, porque precisamente a la hora de escribirlo y ponerlo en un papel es cuando tú tomas conciencia, ¿no? Y de los términos que estás utilizando, también, ¿no? Con el tema sobre todo del color de la piel.
¿no? Pues algunos directamente color, ¿no? Negro, color negra, otros decíais lo digo en catalán, perdón, de piel oscura. Bueno, piel oscura puedo ser yo también, ¿no? O puede ser Raúl, que ahora se ha puesto, ¿no? La cámara o sea, hay muchos, pero sí que es verdad que el hecho de cómo categorizamos a la gente, o a veces no hay que tener miedo a nombrar, siempre y cuando se haga desde el respeto y sin esa mirada de prejuicio, ¿no? Nada, quería solamente que decir eso. Muchas gracias, Maite. Karma. No, ya lo ha dicho Maite. Ya acaba de tocar el tema de la columna 2, ya está. Vale, yo quería decir para decir... Ay, mira, está Raúl. Voy a dejar hablar a Raúl. Bueno, yo... Raúl. Sí. Nada, solamente igualmente agradecer el ejercicio, Bea, porque ha sido toda una clase que también nos ha ayudado un poco a situarnos. Y yo para complementar, digamos, y lo que hace hincapié también en el tema del aula, era el sentido del ejercicio de comprender, ¿no? Entonces, tomando lo que decía Maite, en el sentido del apartado 2, que es un apartado un poco como de una descripción más arriesgada, ¿no? Para intentar como que esas formulaciones, esas hipótesis, esas preguntas, después nos ayuden a construir el apartado 3, ¿no? Que en el caso, por ejemplo, de mi aula, los trabajos también, que yo puedo observar, creo que en algunos momentos se entendió como si fuera un apartado diferente del cuaderno de campo, ¿sabes? Es decir, como que en algunas lecturas que yo he hecho, es como hablar de los textos, pero digamos ya se movió el foco de lo que se intentaba comprender, ¿no? Entonces no se hacía tanto como intentar tomar los datos y la información que tenemos, profundizando más en lo que estamos observando, sino tomarlo como información, digamos, como si fuera todo igual, digamos, ¿no? En cierta forma. Y entonces, en ese sentido, como tomar esas hipótesis y después que nos ayuden a profundizar un poco en el caso que se está tratando, vinculándolo con el resto de datos que tenemos, ¿no? Y esa es una de las observaciones que quería, bueno, terminar de complementar y que yo veía un poco que igual situar ese sentido el ejercicio de profundizar, ¿no? Y intentar comprender. Sí, muchas gracias, Raúl. Eso es muy importante, que entendáis que es una secuencia lógica que tiene. Por eso también hay personas que no han querido hacerlo en formato tabla, y eso no entiendo tampoco por qué es tan difícil hacer una tabla. Se puede hacer una tabla y luego, aunque baje mucho el cursor, porque lo que dice, es decir, unas observaciones tienen que ir ligadas a otras, ¿no? Porque es una especie como de proceso reflexivo, ¿no? Entonces es importante hacer así. También por eso os lo pedimos para la PEC 2. Yo creo que os hemos dado muchas pistas para hacer la PEC 2. De hecho, os hemos alejado mucho y os seguimos alejando, pero quiero que tengáis la conciencia plena de que vuestro trabajo en contextos de diversidad cultural tiene que ver con describir, detectar y también ser capaces de sacar en relevancia, de sacar brillo a muchas prácticas, ahora estamos hablando de temas de crianza, que tienen que ver con el cuidado de niños, con el cuidado de personas mayores, con las relaciones con la naturaleza, que se están haciendo muy bien en otros lugares. Y no digo otros lugares culturales, no hace falta irse a la distancia geográfica. Estamos conviviendo con personas que tienen diferentes adscripciones culturales, que resuelven determinados aspectos de su vida de una manera maravillosa, y parece que como las instituciones también están alineadas con nuestras maneras de entender el mundo, nos pasamos la vida observando lo otro en clave de cuánto de diferente es de lo mío, de lo que en el fondo, ¿no? Desde esta normalidad etnocéntrica todos tenemos, ¿no? Cuánto de diferente está criando esa mamá de lo que tendría que ser, que lo tendría que cuidar así, levantarse y no estar ahí hablando con su amiga cuando su bebé tiene caca en el culo. Es decir, se trata un poco, ¿no? Como educadores que vais a utilizar técnicas etnográficas, no solamente ser capaces de acercarlo, relatarlo y entenderlo, sino también, y esto ya lo veréis más adelante en esta asignatura, ser capaces de individualizar prácticas que tienen que ver con este buen vivir, ¿no? Y que se resuelven muy bien desde otros grupos culturales. Bueno, yo creo que
ya todo el equipo docente se ha manifestado. Si queréis, si os parece, paso la palabra a los alumnos. Como ya he dicho, no se trata de explicarme mi nota, ni es una sesión de dudas, pero todo lo que queráis decir y lo que os apetezca, pues estupendo. Veo la mano de Ayat, que es de mi aula, además. Hola, Ayat, ¿querías decir algo? Sí, hola, buenas tardes a todos y a todas. Pues Hola. en primer lugar, gracias, ¿no?, por vuestra presencia y por esta devolución de la PEC. Nada, solo quería comentar, porque en relación a estos temas en otras asignaturas siempre me ha ido muy bien y como me ha sorprendido, ¿no? Obviamente no me ha ido muy bien la PEC, obviamente, pero porque me ha sorprendido, ¿no? En plan, yo siempre he utilizado como una estrategia, ¿no?, a la hora de narrar, a la hora de escribir o de redactar o de comprender el enunciado, he intentado seguir como al detalle. Al no irme bien, entonces no sé si tengo que cambiar de estrategia, pero mi cuestión se refiere a que cómo no podemos caer en errores etnocéntricos y etnográficos a la hora de intentar seguir la descripción detallada de las secuencias que nosotros hemos elegido. Porque a veces yo lo que he intentado hacer es buscar obviamente el enunciado y el ejercicio, sacar las conclusiones de las funciones que tengo que realizar y tratar de seguirlas al detalle. Juntarlas y relacionarlas tanto con mi bagaje como con los contenidos y hacer esta descripción o esta redacción. Al ver que esto no me ha funcionado, creo que he caído, ¿no?, en errores a la hora de redactar mi trabajo. Entonces, ¿qué consejos me podrías dar para poder, ¿no?, en plan, saber redactar o saber sacar este error o esta equivocación o no caer en juicios de valor erróneos a la hora de ver las secuencias? Bueno, yo digo que si quieres hablamos de tu trabajo en otro momento, pero es decir, nadie está suspenso por un juicio etnocéntrico. Parto de la base de que es un primer ejercicio etnográfico, que es complicado, que no sois antropólogos, pero sí que hay otros errores, es decir, en los manuales están escritos claramente cuáles son los estilos de narración que pertenecen a cada cultura y cómo tendrían que estar luego establecidas las hipótesis y los análisis. Si de repente tú me dices, no, yo he seguido todo perfecto y de repente he suspendido, bueno, eso lo tenemos que ver como caso. Si quieres, miramos más adelante, me escribes y miramos tu PEC y te... Es cierto que, claro, yo no he querido, por lo menos a las personas de mi aula, que sé que en otras aulas sí lo habéis tenido, no he hecho ninguna devolución escrita hasta este momento. Entonces, la gente solamente tenéis vuestra nota y claro, estáis un poco como a la expectativa de qué ha pasado. Pero si a través de esta sesión no te ha quedado clara tu nota, pues lo vamos a trabajar, me escribes y lo trabajamos tu caso particular. No, ¿vale? es de cara para la siguiente, yo obviamente, para el siguiente trabajo. Sí, es simplemente, pues eso, columna 1, lo que he estado hablando en la sesión, columna 2 tiramos hacia la interpretación cultural, columna 3 os estamos pidiendo y atención porque todo este marco de intencionalidades, no intencionalidades, conciencias y no conciencias tiene que estar claro. A veces os pedimos un ejercicio que para muchos es complicado, hablamos de imaginación etnográfica en este sentido de ser capaz de avanzar cuando no tenemos mucha información, pero tienen que estar todos los ítems ahí claros y luego las dos preguntas bien estudiadas, bien fundamentadas teóricamente y así se hará un trabajo de PEC 2 muy bueno. Vale. Pero vamos, cuenta conmigo para este proceso, ¿vale? Vale, volveré a mirarme otra vez tranquilamente todo este vídeo y, vale. y luego Si quieres lo hacemos juntos. Muchas gracias. De acuerdo, gracias. Hola, yo quería comentar una pequeña cosa hacia Ayat. Hola, Sara. A ver si te puedo ayudar porque también estoy en la misma aula y tal. Yo a la hora de realizar el trabajo, lo que me ha ayudado mucho, aparte del módulo del diario de campo, es leer el documento de Spindler. O sea, esa ha sido la clave, ver cómo redacta, cómo le da importancia a la educación, ¿no? A cómo va a ser este niño en adulto, ¿no? Cómo se va a convertir. Lo que me ha ayudado mucho es eso, leer su documento y ver cómo relaciona la educación y los comportamientos del hoy en el adulto del mañana, ¿no? Eso es lo que me ha ayudado a mí a redactar esta PEC. Entonces también te puedo prestar mi ayuda o si necesitas cualquier cosa para enfocar en la próxima PEC, aquí estoy también, ¿vale? Gracias, Sara. Merci.
Sí, claro, el texto de Spindler, los antropólogos lo que hacemos es diario de campo, como dice Maite, muchos diarios, muchas observaciones, y luego se genera un documento de tipo etnográfico que hace este tipo de relaciones, ¿no? Bien fundamentadas y bien ya trabajadas para que cuando se lean no quede fragmentado y que tiene que ver, pues eso, con mucho tiempo, mucha permanencia en contexto que ha estado ese investigador ahí. Entonces, claro, el texto de Spindler es un texto terminado, por así decir. Y nosotros lo que os estamos pidiendo es el proceso del diario de campo, que sería como el rompecabezas inicial. Viviana. Viviana, ¿querías decir algo? A lo mejor estás silenciada. Sí. No. Sí. Hola, ¿qué tal a todos y todas? No, yo básicamente quería, bueno, dar las gracias por este espacio y también comentar el apartado número 2. Yo tuve muchas dudas en cómo plantearlo, porque sí que el apartado 1 era bastante simple, era una descripción desde una posición de observante, de observadora, ¿no? De todos los elementos que veía en la escena. En el apartado 2 yo no me quedé muy conforme con lo que hice. De hecho, uno siempre mira, ¿no? El contenido de un apartado y el otro, a mí es como que me quedó muy desigual y era como que acá me está faltando mucha información, que eso no tiene por qué ser así, pero bueno, fue mi sensación en ese momento. Y creo que sí, me puse en una posición de extrañamiento antropológico, ¿no? De todo cuestionarlo, de mirar todas aquellas, todo el apartado 1 y preguntar si, por ejemplo, la botella que veía tirada al lado de la yurta era porque quizás no había un tratamientos residuales, ¿no? O el hecho, inclusive algo que no puse, pero que también lo pensé, el hecho de no usar pañales o que no exista en esa zona tan rural, inhóspita, ¿no? O sea, todo, yo lo pensé desde una posición de totalmente, desconocía totalmente esa cultura, ese paraje, a esas personas. Yo creo que es un poco eso, ¿no? Mirarlo desde ese extrañamiento antropológico. El tercer apartado, sin duda, igual estoy totalmente de acuerdo con Sara. Yo me leí muchos textos perdón, no me acuerdo el nombre, Spindler. Sí. Y me tranquilizó el hecho que lo vi muy humano, ¿no? Es casi poético como describe las diferentes culturas que él observa. Y no sé si estás de acuerdo conmigo, Beatriz. Y lo utilicé para el apartado 2, pero también como que cogí mucho de eso para el apartado 3, ¿no? Dejarme llevar, o sea, ser yo misma y que mi mirada sea una mirada de observadora, pero también crítica, criticando de por qué yo estoy observando de esa manera ciertas situaciones, ¿no? Y bueno, era lo que quería añadir. Y una cosa que no sé si está bien decirla, pero yo todavía no he empezado a hacer la PEC número 2 porque quería esperar esto, quería saber si estaba bien encaminada. Perdón. Y bueno, me estoy leyendo los materiales, pero estaba esperando esto para ver si podía, claro, porque es como que muy coordinada, ¿no? Una PEC con la otra. Así que, bueno, ahora sí, a partir de ahora me voy a poner a hacerla. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Viviana. Efectivamente, Spindler es el padre de la antropología de la educación, de los procesos de transmisión cultural. Nosotros le tenemos, la gente que dentro de la antropología nos hemos especializado en etnografía y en procesos educativos, es un poco el padre, es el que mejor habla. Este hombre es un catedrático con una historia brutal. Tampoco hay que comparar la PEC 2 de tal con nada, pero sí que es verdad que verdaderamente es eso, lo que dices, ¿no? Es como muy humano y habla de la vida. Y por eso yo creo que esta PEC a veces también supone para muchas personas una pelea consigo mismo, ¿no? Porque al final es como, venga, voy a suspender el juicio. Bueno, pero tengo un juicio y esto me está levantando maneras de pensar, ¿no? Y cómo me sitúo. Y yo quiero que también penséis mucho en esto de lo que os sirve para vuestra práctica profesional.
que lo entendáis, por qué es tan importante de escribir, porque vais a ver muchas cosas diferentes y tenéis que también ser capaces de observar, de legitimar otras maneras de ver, como digo, de sacar brillo, de ser capaces también, no siempre de ir con nuestro planteamiento a decir al mundo lo que tienen que hacer, ¿no? Que todos estos, hay muchos proyectos que se basan en esto, ¿no? En cambiar el comportamiento de otros, sino también ser capaces de aprender de otras cosas que hacen otras culturas y ser capaces de incorporarlo en nuestras maneras de vivir, ¿no? Entonces es un trabajo muy complejo, somos conscientes, también lo ha dicho Maite, o sea, nos pedimos un trabajo etnográfico perfecto y yo, mi aula, he puesto notas muy bajas como estrategia porque quiero que, quería dar un toque ahí, en plan, oye, que es importante hacer esto, pero por supuesto no os quiero ni desanimar, ni muchísimo menos, y a todos los alumnos en general, independientemente de la nota, esto es un proceso, tenéis que seguir y sobre todo eso, ser activos en el aula y en los foros, a cualquier duda que tengáis, para seguir, pues eso, ¿no? Aclarando, porque es un proceso que reconocemos que es complicado y queremos acompañaros porque es que además es nuestro trabajo. A ver, Maite. Estás silenciada. Voy. Vale. Yo quería decir una cosa en general y es con el tema de eso, ¿no? De las notas. Y que yo lo digo siempre, o sea, sobre todo tenéis que tener en cuenta que esta es una asignatura de evaluación continuada. Son 4 packs y también, si veis, cada pack tiene un porcentaje de nota diferente para luego calcular la nota final. Nosotros esto se hace de forma intencionada, en el sentido de que se va dando más valor a cada pack, porque precisamente al ser de evaluación continuada y nuestro objetivo es ese, ¿no? Que vayáis trabajando diferentes elementos hasta, ¿no? Pues poder conseguir lo que luego será la PAC final y que precisamente todo lo que hemos trabajado en la asignatura luego puede quedar reflejado en la PAC final. Por lo tanto, yo siempre digo, y como dice ahora Bea, el hecho de que de tener o de no haber aprobado la PAC, hablemos así con claridad, de no haber aprobado esta primera PAC, no implica de que, ostras, ¿no? O sea, no es para desanimaros, no, es simplemente para ayudaros a centrar la mirada, ¿no? Con nuestras indicaciones, ayudaros a centrar la mirada y precisamente para que eso os sirva y tengáis la oportunidad de ir, ¿no? Mejorando durante las PACs. Yo siempre lo digo, cuando pues alumnos que no aprueban, y quizás no es porque hayan hecho una PAC horrible, no, sino en los que tú ves que ahí hay puntos de mejora y que evidentemente con un poquito más de dedicación o con un poquito más de leerte esas lecturas y trabajar las lecturas, una cosa es leerlas y otra cosa es trabajarlas, ¿no? y con el resto de materiales. Nuestra intención es precisamente eso, ¿no? Que podáis, pues ya no solo, para mí no solo aprobar la asignatura, sino podáis completar todo ese proceso de lo que es nuestra propuesta para esta asignatura. Entonces, sobre todo desde aquí, yo lo que os animo es a todas aquellas personas que que tengáis unas notas que no os esperéis, el objetivo no es desanimaros, sino que, bueno, y precisamente también, ¿no? El hecho de haceros este espacio, que como decía Bea, es la primera vez que lo hacemos, ¿no? Es, bueno, vamos a hacer una devolución no solo escrita, sino también con esta sesión, que tengáis la oportunidad. Y somos conscientes también de que no vais a ser antropólogos, sino que vais a ser educadores sociales, pero es importante, ¿no? Y este trabajo que estáis haciendo ahora, seguramente que cuando ya estéis trabajando como educadores sociales, pues os servirá. Os serviráis pues cuando os digan, hay que diseñar una acción para pues oye, vamos a hacer primero un poco de prospección en el territorio. Prospección en el territorio es hacer también etnografía, es ir, observar, ¿no? Primero una observación no participante, como ha sido, ¿no? Esta propuesta de mirar en el documental. Luego también, ¿no? Los antropólogos hacemos observación participante, que es ir, preguntar. Entonces, sobre todo es no desanimaros, sino al contrario. Ahora ya sabéis, ¿no? Estas cositas que hay que tener
estos elementos que hay que tener en cuenta y que sobre todo son imprescindibles, y de lo que se trata ahora en el resto de packs es tener la oportunidad de ir trabajándolo. Ya está, solo quería decir eso. Pues muy importante, sí, exactamente. Vamos, suscribo todo lo que dice Maite. Y si no hay ningún comentario más... Perdón, yo quisiera decir una cosa. Perdón de no haber subido la mano, es que estoy en el móvil y no me da la opción, no sé por qué. Tranquilísima. 3 cositas. Una de las cosas que ha ido mal con mi trabajo y que creo que me ha dificultado el hacerlo es que cuando me leí el módulo entendí que el primer ejercicio se tenía que hacer de forma distinta, porque en cualquier caso en el módulo lo ponía como mucho más esquemático de lo que creo que se pedía en la PEC. Entonces eso es, por un lado quería comentar eso, que quizás el módulo haya sido un poco como un modo de ennubular, que se dice en catalán, el juicio, no sé, como de hacerlo más equívoco. Esto por un lado. Luego, en la devolución de la PEC, y sé que no quiero entrar en cosas personales, pero es que me subrayaste el término adscripción étnica aparente y no comprendí muy bien el por qué lo subrayaste. Entonces quería preguntarte si este es un término que a ti no te gusta o que no está bien utilizar. Lo leí en el manual, pero no sé si es algo que no se utiliza. Vale, esta pregunta va para mí. Adscripción étnica, lo que pasa es que yo lo entiendo como un proceso de que uno mismo entra dentro de un grupo. Entonces, eso me parece como muy difícil de poder valorar en un trabajo así. Es decir, es verdad que hay muchos aspectos relacionados con el uso de la palabra etnia, de la palabra grupo, por qué se utiliza etnia cuando hablamos de grupos pequeños, por qué se utiliza grupos cuando utilizamos otro tipo de grupos o situados en otros lugares, ¿no? Y bueno, sí que es verdad que es un término que me parecía como demasiado abstracto para la realidad en lo que os estábamos pidiendo. Es cierto también lo que dices del manual. El manual, de hecho, se basa en una experiencia que es lo que vais seguramente a hacer como educadores, que son experiencias de observaciones participantes. Entonces, cuando os dimos el documental para observar, ya hicimos una sesión de dudas donde hablábamos de esto. ¿Qué modificaciones teníais que hacer a la hora de pensar que estáis observando algo que es un producto que una persona ha hecho y en la que vosotros no podéis entrar? Y que evidentemente vosotros como educadores que vais a utilizar técnicas etnográficas, a lo mejor en ese momento os levantáis y queréis mirar detrás de no sé dónde y no podéis, no tenéis, como lo dije en la sesión de resolución de dudas, no tenéis una pregunta de investigación, que generalmente siempre hay una pregunta inicial. ¿Qué quiero saber? ¿Qué me interesa de observar esta sesión? Nosotros os hemos puesto el contexto y la escena sin que vosotros ni en principio os interese nada. Entonces, claro, ya os expliqué por qué. Estabais observando un manual, o sea, estabais observando un documental y no una realidad sobre la que vosotros os preguntáis. Entonces, sí que había una serie de modificaciones que se tenían que hacer. Eso es verdad y a lo mejor han producido pues alguna confusión. En todo caso, tenéis siempre el espacio de foro de dudas que a veces se hacen y a partir de lo último creamos una sesión de resolución de dudas y nosotros mismos también, si tenéis cualquier tipo de duda, tenéis que poneros en contacto y la verdad es que, bueno, pues espero que esta relación más, porque yo veo que el aula, por ejemplo, no sé si pasará para todas las clases, la frecuenteáis muy poco, se hace el trabajo muy a solas y luego es un poco como cuando te encuentras con el trabajo, dices, hombre, ¿cómo hemos pasado un mes y esta persona después de un mes me presenta un trabajo donde no se ha tenido en cuenta esto, ¿no? Tiene que ser algo que tenéis vosotros también que acompañar como parte de la elaboración de vuestro trabajo. De todas maneras, como le he dicho al compañero ayer, si tienes alguna duda con respecto a tu trabajo, la podemos hablar después de esta sesión. A ver, Carmen. Gracias. Y otra, perdona, otra pregunta, la última. No, la última pregunta es que no sé si eso lo sabréis. ¿Los grupos que se comparan son de la misma clase social? Porque, claro, yo comprendo que comparar grupos que no comparten clase social es una comparación que en cualquier caso no sé si es del todo justa. Es decir, no es lo mismo. Ahí está la pregunta.
Sí, esa pregunta está... He dicho una pregunta que está fuera de lugar. No, es una pregunta que no sé, es decir, no sabemos esta información, no tenemos esa información y sobre todo no podemos tampoco identificar qué es para cada grupo estar en un lugar, porque Claro. a lo mejor hay realidades que hemos visto y que nosotros identificamos como gente pobre y que luego en su poblado nómada son los que manejan el bacalao. Es decir, hay muchas maneras de riqueza, de acumulación, de percepción. Y el concepto mismo de clase social es un concepto nuestro. Claro, muy nuestro, Me parece ¿no? que si a los de Namibia les entramos preguntando por el clase social, van a pensar que hablamos de un tipo de yogur. No sé si me explico, hago un chiste, pero claro, concepto clase social es como lo que he explicado de la edad. Para nosotros es fundamental y para ellos a lo mejor no. Claro, y Ya. el tema de los ingresos, si es que así podemos denominar la clase social, sería un elemento más en la descripción, ¿no? Pues mira, estoy describiendo a esta gente que tal, como tal. No tendríamos, es decir, el no comparar grupos porque no tengan, no es un elemento, no tiene por qué ser un elemento que impida una comparación transcultural. Y además que el hecho de, o sea, clase social no significa, a ver, ¿cómo lo digo? O sea, clase social no determina un comportamiento cultural o no. O sea, cultura es una cosa y clase social es otra. ¿Vale? Entonces, no tiene por qué ser significativo o no tenemos por qué comparar, primero que no hay culturas con la misma clase social, ¿vale? O sea, dentro de una cultura, clase social entendiéndola como la entendemos nosotros, que nos estamos refiriendo a un tema económico, pero no tiene que ser, clase social no es un elemento en el que te haga que puedas comparar o no una cultura o que te dificulte o no, o que te... Es uno más como, pues no sé, comparar edad total. En este caso yo creo que no era significativo. Gracias. En cualquier caso, me refería a clase social como un determinado grupo que tiene acceso a determinados bienes culturales, que a mi entender marca mucho la diferencia en cómo te relacionas si tienes un nivel de acceso a determinados recursos X o si no los tienes. Me refería a eso. Ya está. Vale. Veo que Viviana tiene la mano levantada. Viviana, ¿la tienes levantada para hacer una pregunta o se te ha quedado de antes? Ay, perdón. No, a mí me parece súper interesante lo que la compañera, que ahora no veo, Beatriz, estaba comentando sobre clases sociales, pero creo que esto, bueno, yo creo que es a ver cómo lo puedo decir, que está muy bien para analizarlo, ¿no? En cómo funcionan nuestras estructuras. Y creo que está súper bien para también cuestionarnos que son igual conceptos que en nuestra práctica no podemos aplicar. No sé, me parece difícil y me parece como que el catalogar también ciertos grupos en adquisición de bienes económicos, creo que no es la base, ¿no? de la antropología o de este trabajo en concreto, sino que hablamos de cultura como quehaceres del ser humano, como, ¿no? No cultura como un bien de consumo, que a veces yo pienso que es algo que se confunde mucho y que yo creo que cualquier oportunidad está bien como para aclararlo, ¿no? Bueno, no sé, me pareció que es una aportación interesante en el sentido de que claro, se puede... o sea, a mí sí que me interesa, me parece interesante que cuando tú caracterizas un grupo, hables de eso, hables de cuántos ingresos tienen o sea como sea que vas a valorar la clase social. Me parece súper interesante. Pero eso de decir, no, es que es injusto, parece que es que hay una comparación en superioridad y que resulta que al final los que tienen más dinero van a salir como que hay una especie de que van a ser culturalmente superiores, cuando estamos hablando de dos planos diferentes. Incluso cuando hablas de acceso a recursos culturales, es que
atención con lo que estamos llamando recursos culturales, porque como el término cultura es polisémico, hay personas, pues eso, que tener universidad es tener más cultura que el que tiene enseñanza primaria y, sin embargo, desde el punto de vista nuestro, los dos tienen cultura porque no existe la posibilidad de ser desposeído de cultura. Entonces, ese elemento de decir no sería justo, claro, porque como dice exactamente, sería caer en una especie de cultura de la pobreza, ¿no? En pensar que es que en esa comparación el que tiene más poder adquisitivo va a salir ganando. No, tú puedes hacer una investigación sobre el barrio de Pedralbas y ver todos los ingresos que tienen comparado con otro tal, y de cultura no vas a poder establecer esa descompensación, por decir así, ¿no? Hay que examinar cómo cada uno con sus recursos los utiliza y de alguna manera los metaboliza culturalmente. Claro, igual creo que podría ser un buen término si vas a describir o comparar, ¿no? ¿Me explico? Como, no sé, cuando uno... Sí, como un mismo grupo con diferentes accesos. Sí, con el contexto, ¿no? Sí. Que igual hay maneras que tiene el individuo de desarrollarse en un contexto con diferente, ¿no? Que a otro, con diferentes recursos, ¿no? Pero no con un agravio comparativo, ¿sabes lo que te digo? No desde ese perfil. Vale. Exacto. Bueno, pues nada, ha sido un placer compartir esta sesión. A ver, María Luz ha levantado la mano. Sí, yo que con esto que estábamos hablando me surgía una duda, porque, vale, no tenemos que tener en cuenta las clases sociales que desde nuestra cultura ponemos en marcha, pero, por ejemplo, hay culturas como la India que tiene un sistema de castas. Entonces, entiendo que dependiendo entre quién hagamos comparaciones, sí tenemos que tener en cuenta cómo se estructuran ellos a nivel social, porque sí que afecta a la propia enculturación, ¿no? Por supuesto, es que el nivel de objeto, o sea, el dinero o la clase social a la que pertenezca a un grupo es súper importante para hacer estudios etnográficos. ¿Qué tipo de ingresos tienes? ¿Dónde? ¿Qué tipo de otros privilegios puedes tener aparte del dinerario? Lo que estamos poniendo en cuestión es que no sea justo comparar grupos que tienen diferentes ingresos. Eso es lo que nosotros estamos diciendo, porque hasta el grupo más desposeído del mundo está dentro de un sistema cultural que es igual de interesante, complejo y legitimado para vivir que el que está viviendo con otro tipo de ingresos mucho mejor. Puede ser interesante utilizar, por ejemplo, lo que entiendo que decía la compañera, ¿no? De describir el mismo grupo situados en lugares con diferentes ingresos. Pero lo que creo que cuestionamos todos es esta idea de no sería justo o sería un agravio comparativo, porque eso implicaría que es que la riqueza generaría más riqueza cultural y no es así. ¿Vale? A ver, Laura. No veo bien cuál es quién levanta antes la mano, perdonar, ¿eh? A ver. No, creo que estoy solo yo ahora levantando la mano. Sí, puede ser. Vale. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Me están gustando muchísimo estas asignaturas junto con diversidad intercultural y también esta sesión. Y quería destacar, en relación con todo esto que habláis, que creo que igual tiene mucho que ver, o sea, el tema de la clase social tiene que ver igual con igual ayuda a Beatriz un poco a situarse con cositas, con el valor que cada cultura puede dar a determinadas cosas. Entonces, si tú haces una... ¿Me escucháis bien? Vale. Un poco regular. Si tú haces un diario de campo en un contexto como Barcelona, pues seguramente la clase social tendrá mucho que ver con lo que tú vayas a describir, ¿no? Y con la organización y situación de estas personas y con el contexto en el que te marcas. Pero si tú haces un diario de campo que se marca en el Senegal, pues igual allí lo que se da valor en un poblado del Senegal es la relación que la población tiene con... me lo invento, los abuelos del poblado, ¿no? Entonces, si tú tienes contacto con estos abuelos o puedes tenerlo, pues igual tu clase social, entre comillas, es más alta, ¿no? O ocupas un lugar en el pueblo de más privilegios que los otros. Entonces, un poco para
para poder ver que al final creo que es el valor que dentro de esta cultura se da a ciertas situaciones o prácticas o dinámicas, ¿no? Un poco esto. Sí, entender en qué lugar está situado cada grupo y qué le aporta prestigio, qué le aporta privilegio, que pueda ser dinero o pueda ser otro tipo de capacidades heredadas o adquiridas o lo que sea, me parece interesante. Lo que yo creo que cuestionamos es esa idea de no sería justo tal, asociando de alguna manera un mejor bagaje cultural a determinados grupos que a otros. Eso es lo que yo creo que ha quedado. Se pueden comparar grupos individualizando en cada caso cuáles son sus fuentes de riqueza, sus fuentes de pobreza y no tiene por qué dar ninguna comparación a esta idea de superioridad cultural, inferioridad, es decir, se pueden hablar, y también cuando hablamos de la India de las castas es igual, entender dónde has nacido, tienes que conocer el sistema de castas para hacer un estudio sobre un grupo en India, seguro que sí, pero eso no invalida que lo puedas comparar con otro grupo de Barcelona, quiero decir, también señalando en ambos casos qué es lo que en ese contexto está aportando prestigio. Claro. A ver, Mariano. Hola, buenas tardes. Primero que todo, gracias por esta devolución. Tenía algunas dudas respecto a la PAC 2. No sé si es el momento, si es el lugar, quizás no lo sea y bueno. No lo es. No Mariano, lamento mucho, vale. Pero es que no lo es. Si queréis podemos discutir en las aulas. Sí. Pero no. Perfecto. Uy, perdón. Mariano, tú eres de mi aula, ¿verdad? Eres del aula. Sí. Del aula 1 de catalán. Vale, pues planteamos en el foro, foro, ¿vale? Igual ya he visto también que otra compañera ha planteado otra pregunta. Yo, sobre todo en el foro, es un espacio más para vosotros. Yo sí que es verdad que siempre os estoy leyendo, os intento contestar pero estaría muy bien que planteases esa duda. A partir de ahí, ¿no? Pues generamos. Y sabéis que yo siempre voy a interviniendo, y también cuando detecto esas dudas en el foro intento siempre hacer mensajes, ¿no? Con indicaciones que espero que os sean de utilidad. Y si no, pues a nivel individual también. Pero sobre todo recordar, y este es un mensaje para todos, que las dudas individuales son siempre dudas colectivas, o sea que no tengáis miedo en sentido figurado, de entrar al foro, preguntar, porque son siempre dudas compartidas. ¿Vale? Muchísimas gracias. De nada. Yo en mi caso quiero decir que si hay gente de mi aula, como hice en la primera PAC, haré una segunda encuentro para la PAC 2. Los que no puedan estar, que me manden las dudas, las contestaré y ya nos veremos allí. No cortamos aquí porque no es el espacio. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por haber asistido. Ha sido un placer para nosotras. Me despido de todo el equipo. Mira, una compañera genial. Me despido de Maite, de Karma, de Anabel, de Raúl, que forman parte de los docentes que tenemos. Nuestra compañera Rosa no puede estar por una cuestión de flujo horario directamente, o sea, ella vive en otra zona geográfica y ahora mismo no puede estar, pero seguramente que va a haber esta sesión, y también en su aula todas las dudas que tengáis se plantean en el foro e incluso se pueden programar sesiones si así lo necesitáis. Y os mando un abrazo muy fuerte a todos. Y muchísimos ánimos con la PEC 2. Esperamos que esta sesión os haya ayudado mucho a encarar ahora vuestro trabajo. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Gracias, un besazo. Gracias. Adiós.